los republicanos no van a empujar por un acuerdo fronterizo. ¿Y por qué? Porque prefieren que el caos que ha generado una frontera abierta al sur de los Estados Unidos continúe molestando a los americanos para que entonces esto empeore las probabilidades o los chances electorales de Joe Biden en noviembre de este año en las elecciones generales. Algo que el mismo expresidente Donald Trump ha salido públicamente a decir. Le ha pedido a los republicanos que no aprueben nada. O sea, es prácticamente no resuelvan los problemas para que el problema se ponga peor, para que entonces las elecciones me vayan mejor a mí. Eso dice la campaña de Donald Trump. Y por supuesto, que el líder republicano en el Senado haya hecho eco de esta petición de la campaña de Donald Trump, también quiere decir que el liderazgo republicano del partido en su totalidad se ha rendido, que Donald Trump va a ser el ajedrez político desde el Capitolio en Washington, en serio. Aquí está don Luis Martínez, que me está pifiando, que está parado en las escaleras del Capitolio a esta hora de la mañana. ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? exacto. Puse la cámara para mostrar de que la información viene de la fuente. La fuente aquí desde las escalinatas del poder aquí en Washington, D.C. Aquí atrás tengo el Capitolio, justo atrás la Cámara del Senado, del otro lado, por supuesto, la Cámara Luis, Baja del Congreso. te voy a dejar que desarrolles todo. Te voy a estar escuchando aquí atrás, que voy a hacer una cosa. Así que Luis Martínez, nuestro analista político de ajedrez político, hoy que estrena sede, ahora en el mismísimo, por cierto, por aquí andaba una miembro de la Corte Suprema de Justicia, así que por ahí. Listo, don Guillermo, les cuento, voy a quitar la cámara para ya regresar adentro al Capitolio, que en unos media hora tengo una rueda de prensa para cubrir, pero bueno, como todas las semanas, don Guillermo, y a la audiencia siempre hago el mismo comentario, que este es un espacio en donde revisamos las movidas del ajedrez del tablero del poder internacional, un tablero que siempre tiene muchas dimensiones y las fichas siempre se están moviendo. Y esta semana, don Guillermo y estimada audiencia, yo creo que algo que me ha llamado la atención caminando aquí los pasillos del Capitolio es cómo decisiones de cálculos políticos locales en lugares como en Estados Unidos pueden terminar determinando el futuro de naciones. En un caso bastante inmediato, esta semana, bueno, ayer en la noche, el miércoles en la noche, la conferencia de senadores republicanos se reunió aquí en el Senado a puertas cerradas para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo con los demócratas para legislar a favor de la seguridad en la frontera, algo que por supuesto es un tema insignia de los republicanos de cara a las elecciones de finales de año, de noviembre de este año, las presidenciales, que por supuesto también hay elecciones regionales y locales. En esa reunión, el líder minoritario del Senado, en este caso el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijo algo muy interesante y salió a pedirles a los republicanos o a explicar que simplemente los tiempos políticos han cambiado y que ya no hay un ambiente provechoso para los republicanos para empujar a que se llegue a un acuerdo fronterizo antes de las elecciones generales de este año. Y esto suena un poquito contradictorio, porque si son los republicanos los que quieren cerrar la frontera, los que se la pasan criticando a Joe Biden que la frontera está abierta, porque ahorita deciden, el líder minoritario republicano en el Senado le dice a sus camaradas, por favor, no vamos a llegar a un acuerdo, no es el momento. De igual manera, en la Cámara Baja, los republicanos también habían condicionado cualquier legislación fronteriza, perdón, cualquier legislación para mandar fondos para Ucrania, Israel y Taiwán a un acuerdo fronterizo. Entonces, bueno, para resumir, los republicanos no van a empujar por un acuerdo fronterizo. ¿Y por qué? Porque prefieren que el caos que ha generado una frontera abierta al sur de los Estados Unidos continúe molestando a los americanos para que entonces esto empeore las probabilidades o los chances electorales de Joe Biden en noviembre de este año en las elecciones generales. Algo que el mismo expresidente Donald Trump ha salido públicamente a decir. Le ha pedido a los republicanos que no aprueben nada. O sea, es prácticamente no resuelvan los problemas para que el problema se ponga peor, para que entonces las elecciones me vayan mejor a mí. Eso dice la campaña de Donald Trump. Y por supuesto que el líder republicano en el Senado haya
hecho eco de esta petición de la campaña de Donald Trump, también quiere decir que el liderazgo republicano del partido en su totalidad se ha rendido a que Donald Trump va a ser el candidato eh, republicano presidencial. Entonces uno dice, bueno, pero ok, toda esta política nacional de Estados Unidos, ¿por qué me debe importar? De paso, es un proceso primario, ni siquiera estamos en las elecciones generales. Bueno, porque este mínimo cálculo político que está haciendo Mitch McConnell, que están haciendo a nivel individual políticos en el legislativo de los Estados Unidos, para mantener un mayor chance de reelección en noviembre, también está causando que Ucrania no reciba suministros militares que desesperadamente necesita ahorita mismo durante el invierno, en particular que se le reequipe todos los sistemas de defensa antiaérea y por supuesto municiones de artillería y demás. Entonces, este impasse en el legislativo de los Estados Unidos, que es un cálculo político pensando en elecciones presidenciales a finales de este año, puede regalarle a Putin una victoria en Ucrania. Y bien sabemos que a largo plazo una victoria de Putin en Ucrania lo que va a hacer es envalentonar también a China, a la China de Xi Jinping en sus supuestos intentos de reunificación con Taiwán. Cuando digo supuestos es porque por supuesto no podemos hablar de reunificación de algo que nunca estuvo unido bajo un mismo país de la misma manera, y es la China comunista y la Taiwán de Chiang Kai-shek, y bueno, hoy en día la Taiwán democrática, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo este cuento que les he echado? Que es que la política internacional ya no es algo que está lejano del impacto de la política nacional en todo el mundo. El ejemplo que les acabo de poner es el de Ucrania porque es uno palpable, en donde o sea, una derrota ucraniana está a la vista en los próximos meses si no se les concede la ayuda militar que tanto necesitan. Pero en América Latina es algo tan sencillo también como la crisis venezolana, que tenemos más de 20 años sabiendo de los problemas de deterioro democrático y bueno, y luego una total dictadura en un país de la misma región, pero eso nunca caló en la política nacional de los países de América Latina, nunca se le empujó a los líderes de América Latina para que resolviesen o tuviesen una postura fuerte acerca de la crisis venezolana, y ahorita tenemos más de 7 millones de migrantes en todas las Américas, y ahorita tenemos que un tema que pudo haber sido resuelto en el escenario internacional ha cambiado el rumbo y el destino de todos los países de la región, ha cambiado la composición sociocultural de nuestros países, ha en muchos casos deteriorado también la situación económica y la prestación de servicios sociales en distintos países de la región. Entonces, hace 10 años de repente nos parecía muy gracioso cuando Nicolás Maduro estaba hablando, bueno, a algunos le habrá parecido gracioso, cuando Nicolás Maduro hablaba de los pajaritos que le hablaban, o hace 15, 20 años nos habrá parecido simpático a uno que otro cuando el rey de España le dijo a Chávez, ¿por qué no se calla en la cumbre iberoamericana? Pero no pasaba más de eso, de un titular en las noticias, y ahorita tenemos que entender que, bueno, no existe tal división como la política nacional y la internacional. Tenemos que entender también, ya esto voy, si quieren ver un poquito el argumento más ampliado en mi artículo de mañana en la Estrella de Panamá, también hago referencia a las guerras cognitivas, y es que ya no existe esta separación entre la política nacional y la política internacional, y por lo tanto también la manera en que se está librando la guerra. Ya no solamente son fuerzas militares de un país contra fuerzas militares de otro país, ya estamos hablando de guerras híbridas con lo que llamaríamos también soldados híbridos, porque no necesariamente son personas con rifles las que están combatiendo, también pueden ser detrás de un teclado. Y las víctimas no necesariamente son combatientes del adversario, sino también la psicología de poblaciones de países adversos, ¿no? Si pensamos en los medios de comunicación en China, por ejemplo, en los medios de comunicación en China se promueve mucho una narrativa de declive, de deterioro moral, económico, social y cultural de Occidente. Cada vez que hay un tiroteo en los Estados Unidos, se pone de manera repetitiva en los medios en China. Cada vez que hay alguna protesta de, no sé, el movimiento Black Lives Matter y hay vandalismo, también se exponencia en los medios chinos para demostrarle a la población china cómo, bueno, en China sí hay orden, en China sí hay paz, en China sí hay seguridad, y en los Estados Unidos y en Occidente no.
Es más, en los medios estatales chinos se habla de que el Partido Comunista de China lidera la mejor democracia a nivel mundial y es algo tan cínico como llamarlo democracia, pero claro, si controlas todos los medios de comunicación, manipulas esa narrativa. Eh, entonces, tenemos muchos movimientos a nivel internacional que están apelando a nuestras emociones, pero nos están distrayendo de promover a políticos que toman decisiones en favor de nuestros intereses. Entonces, para cerrar toda la reflexión, comenzando de unos comentarios privados de una reunión a puertas cerradas en el Senado de los Estados Unidos que puede determinar el futuro de la guerra en Ucrania, es simplemente que tengamos claros que no existe esta división entre la política nacional y la política internacional. Y eso va para nosotros los panameños de cara a las elecciones de este año, entender que no solo estamos escogiendo a la persona, al ejecutivo que va y al legislativo que va a gobernar, que va a administrar el Estado y los conflictos internos que podamos ver todos los días, sino que también van a tomar decisiones en el escenario internacional que tienen que plantearnos cuáles son la visión de nuestros presuntos líderes en materia internacional y cuáles nos convienen. Repito, si hablamos de la situación de la crisis venezolana, que tanto ha afectado al país en materia migratoria y en muchos otros aspectos, para bien o para mal, ha cambiado a Panamá, igual que ha cambiado a Perú, igual que ha cambiado a Colombia, igual que ha cambiado a Chile, toda esta migración masiva, entender si nuestros líderes van a o no llegar a la raíz del problema, que por supuesto es la dictadura en Venezuela, porque mientras siga habiendo dictaduras, seguirá habiendo migración. Ahí tenemos Cuba, que tiene más de 50 años en dictadura y la migración sigue percolando a toda América Latina y causando cambios que no están bajo el control del Estado. Y bueno, por supuesto, el Estado debería ser el que tiene control de las fronteras y del orden y el Estado de Derecho. Entonces, don Guillermo, aquí desde el Capitolio lo que les traigo es mucho ojos en la carrera presidencial de los Estados Unidos, el proceso primario, entender también cómo pudiesen reaccionar políticos regionales a comentarios que hacen el liderazgo de los Estados Unidos para saber también cuál es su postura y qué podemos esperar de ellos cuando lleguen al gobierno. Ahí, don Guillermo, como le digo, me quedo sin tela para cortar. Ahorita en unos breves minutos tengo que entrar otra vez al Capitolio. Va a haber una rueda de prensa muy interesante del senador republicano de Tennessee, el senador Haggerty. Eh, Él plantea que el presidente Joe Biden tiene la frontera sur de los Estados Unidos abierta de manera intencional, de manera tal que altere la cantidad de gente que hay en los Estados Unidos y por lo tanto altere también cómo se distribuyen los votos electorales por estado y cómo se distribuyen los márgenes de los distritos electorales que determinan el número de congresistas por cada estado. Entonces, en la rueda de prensa de hoy se va a hacer la propuesta de que solamente se considere en el censo de los Estados Unidos a los ciudadanos y no se considere a aquellos que no tienen ciudadanía. Algo que, por supuesto, genera bastante polémica, porque solo porque no los cuentes no quiere decir que no están. Estamos hablando de decenas de millones de personas que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos. Inclusive hay un dato que siempre me pareció muy interesante. Si sumáramos todas las remesas que mandan los hispanoamericanos que están en Estados Unidos de vuelta a sus países de origen, estaríamos hablando del país con el mayor Producto Interno Bruto en toda Hispanoamérica. Así que la capacidad productiva del migrante de los Estados Unidos es altísima y por supuesto los demócratas quieren que en un futuro esos migrantes irregulares o ilegales se conviertan en futuros votantes demócratas, convirtiendo así el panorama político del país en algo completamente distinto. Y repito, entonces no hay una división entre política nacional e internacional y incluso hay aquellos que se están beneficiando de que exista esta migración masiva saliendo de Venezuela y por lo tanto prefieren que se mantenga el régimen de Maduro en el poder. Con esto, don Guillermo, los dejo hasta la próxima edición. Sé que eh, Nehemías José Jaén hoy no nos pudo acompañar, yo le falté la semana pasada, pero aquí seguimos ajedrez políticos todas las semanas, revisando las fichas
del tablero del poder internacional. En este caso quería comentarles y traerles información sobre lo que está pasando en el Capitolio de los Estados Unidos y cómo esto está afectando el conflicto en Ucrania, el futuro democrático de Taiwán y por supuesto también determinando los flujos migratorios en América Latina y la voluntad para detenerlos.